¿Qué tal, amigas y amigos de Hablemos de Ópera? Soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a nuestro Hablemos de Ópera en casa. Seguimos en la sana distancia y como hemos dicho a lo largo y ancho de esta cuarentena, quédate en casa y hablemos de ópera. Empezamos por dar los agradecimientos habituales a las instituciones que se suman generosamente a nuestras transmisiones y que han logrado junto con nosotros hacer que tengamos un público cada vez mayor, cada vez más sustancioso, cada vez más asiduo. Nuestra charla más reciente con Rolando Villazón ha alcanzado ya las 50,000 reproducciones a través de la plataforma de Facebook de Hablemos de Ópera y es algo que realmente significa un hito para todos nosotros. Así es que vengan las instituciones que se suman a nuestra transmisión, la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica con sus casi 40 teatros de ópera afiliados, el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, de Colombia, la Ópera de Los Ángeles en California, la Fundación Sinfonía de República Dominicana, el Canal 22, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera, AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena y la Sociedad Mahler de México. Nuestro teléfono 55 43 47 02 83. Pueden llamarnos, escribirnos un WhatsApp y también pueden suscribirse, inscribirse a nuestro canal de YouTube Hablemos de Ópera. Es importante para nosotros poder hacer crecer este canal en el que muy pronto estará ya también subida la entrevista que hicimos con Rolando Villazón. También les pedimos que sigan nuestra página de Instagram, hablemos-de-ópera. Es importante empezar por agradecer a los y las personas, seguidores y seguidoras de Hablemos de Ópera, que en un número tan abundante se han inscrito a nuestro primer módulo de 2 de Verdi, Tradición y Revolución, que arranca en un ratito, no se preocupen, terminamos en un rato esta charla, tomamos un poquito de agua y a darle un rato con Verdi. Va a estar realmente padre. Es un compositor decisivo, fundamental, acaso el compositor medular de la historia de la ópera occidental. También agradecerles, como les había comentado, la manera tan asidua en la que han seguido y han visto y difundido la charla de la semana pasada con Rolando Villazón. Es importante ratificar el anuncio que hicimos. Tenemos un invitado de nuevo de súper lujo para el próximo sábado, el escritor mexicano Jorge Volpi. Preguntarán ustedes, ¿por qué un escritor? Porque este proyecto se llama Hablemos de Ópera, no se llama Hablemos de Ópera con cantantes o directores de orquesta, aunque por supuesto es el invitado habitual en el que uno pensaría. Pero hay muchísima gente que puede hablar de ópera. Jorge Volpi no solamente es uno de los narradores más destacados en nuestro idioma, no solo es el coordinador de difusión cultural de la UNAM, sino que es también un enfermo, perdido e incurable de ópera desde que tiene uso de razón, desde que yo lo conozco cuando éramos ambos apenas adolescentes. Jorge ha escrito también un libreto para una ópera que se ha estrenado, pero ya daremos cuenta de ella el próximo sábado. De verdad, síganos, porque además ese día haremos un anuncio más y es quién será el invitado para dentro de 15 días, para no este sábado que viene, sino el otro, y es de nuevo un campanazo mayúsculo de Hablemos de Ópera, se los garantizo. Y ahora sí, empecemos con esta charla tan distinta y distante de las anteriores, a la que hemos dado en titular Cuidado, algunos errores frecuentes cuando hablamos de ópera. Y aquí quiero tener esta plática, esta charla que será un poco más breve, un poco más ligera que las habituales, pidiéndoles que se entienda desde dónde vienen estos comentarios. No son comentarios desde la payasada, la soberbia, la superioridad para hacerle ver a la gente cuán equivocados pueden estar en relación con algunos conceptos operísticos. Maite, mi esposa, me está pasando una notita muy importante diciéndonos que hoy tenemos una personalidad de lujo. Siguiendo nuestra charla del día de hoy, nuestro queridísimo, admiradísimo Javier Camarena, simple y llanamente el tenor más importante, más solicitado en nuestro planeta
en este momento, lo cual nos llena de orgullo, de satisfacción. Un abrazo grandísimo, lleno siempre de cariño, de admiración y de gratitud, Javier. Entonces, decíamos, Javier, amigos, que hoy vamos a hablar de cuidado, algunos errores frecuentes cuando hablamos de ópera. Y quiero decir desde dónde vienen estos comentarios. Y vienen justamente desde el origen de Hablemos de Ópera. Como ustedes, que me hacen favor de seguirme, saben bien, estoy vinculado, soy cercano a la ópera casi desde que tengo uso de razón. Fui director muchos años de la compañía de ópera, pero durante todo ese periodo yo era de este no pequeño grupo de personas cercanas a la ópera que se encargan de alejar al mundo entero de la ópera. ¿Cómo? Rodeándolo de sangronería, de suficiencia, queriendo hacer ver que es algo complicadísimo, que solo algunos elegidos podemos estar en ese lugar y que tenemos que apiadarnos de toda la gente que no sabe de ópera. Eso realmente a mí no me hizo bien y no le hizo bien a mi acercamiento con la ópera. Por eso todo este proyecto, Hablemos de Ópera, intenta lo contrario, acercar la ópera de otra manera y hacernos ver que no es tan complicada como nada más. No se necesita estudiar para pararse frente a un cuadro, no se necesita estudiar para pararse frente a un espectáculo de danza popular o un no se necesita nada, se necesita simplemente gozar. Eso es lo mismo que sucede con la ópera. Es tan fácil o tan difícil como ver una comedia musical, una película musical. Pero sí hay algunos conceptos que puede ayudar a esclarecer. Vamos a decir 4 o 5 y luego si da pie nos vamos en otra entrega con más errores habituales. Uno que a mí me obsesiona, porque ese sí no me gusta, es un error, una falta de tino al asociar a la ópera con el bel canto. Utilizar la palabra, el término bel canto como sinónimo de la ópera. Ah, es un gran exponente del bel canto. Ah, no, yo amo el bel canto. Oh, vamos a un gran espectáculo de bel canto. Cuidado. Eso es un error, salvo que vayamos a ver un espectáculo de bel canto. Pero el bel canto no es la ópera. El bel canto no es un sinónimo, ni un epónimo, ni una sinécdoque, ni una metonimia de la ópera para usar algunos de estos tropos de construcción retórica, gramatical. Bel canto es un momento específico de la ópera, entre 1800 y 1840 en Italia, con grandísimos exponentes como Rossini, Bellini, Donizetti, el primerísimo Verdi, acaso todavía. Y es un estilo en el que la voz se utiliza de una manera estrictamente instrumental, como un bello instrumento. El bel canto es un término que de hecho no estaba acuñado cuando sucedía. Este canto florido con embellecimientos, abelimenti, con ornamentos, con todas estas acrobacias, giros, saltos a los que llamamos coloratura, con estas partes lentas, hermosas, que luego se van adornando, complicando, llenando de sobreagudos. Eso es el bel canto. Y hasta ahí. ¿Cuándo se le empezó a llamar bel canto? No en su momento. Se le empezó a llamar bel canto cuando Verdi y sus compañeros llegaron con este nuevo fuego, ya estamos adelantando lo que hablaremos en un ratito, con este nuevo ímpetu y empezaron a escribir de otra manera para la voz. Y la gente de su tiempo dijo, ¿y ahora qué es esto? ¿Por qué están tan enojados? ¿Por qué están gritando? ¿Por qué tienen que cantar tan fuerte? ¿Por qué hay una orquesta tan brusca contra la que se tienen que enfrentar? ¿Por qué tanta vehemencia en el canto? Ese es el nuevo estilo verdiano y hace que el estilo anterior sea recordado con añoranza. Ya no se canta como entonces, decían. Ya no existe ese bello canto, ese bel canto. Una de las posibles formas de definir o de explicar este término. Pero de ahí a llamar a toda la ópera bel canto, siempre doy este ejemplo, es como escoger un periodo de la pintura y convertirlo en sinónimo de toda la pintura. No podemos convertir impresionismo en sinónimo de pintura y decir que Miguel Ángel o que Klimt o que Pollock eran impresionistas, ¿verdad? Ese es un error con el que tenemos que tener cuidado. ¿Qué otro? Hay miles. No miles, hay muchos. Ah, claro, es que está súper gordito, está súper gordita porque se necesita esta corpulencia, este sobrepeso, esta grasa para tener una caja torácica enorme y poder sonar como un cantante de ópera. No, no y no. ¿Por qué?
porque encontramos un sinnúmero de cantantes operísticos con una complexión específica y otro tanto que no la tiene. No, es que las voces grandes, oscuras, dramáticas, esas sí son de unos refrigeradores. A ver, y Mario del Mónaco, nuestro admiradísimo tenor italiano, uno de los más grandes tenores del siglo XX en Italia, uno de los ejemplos superlativos de tenor dramático, una trompeta, un clarín, pero oscuro, de este tamañito. ¿Dónde queda ahí la corpulencia y el sobrepeso? Más aún, hoy por hoy, muchísimos cantantes, hombres, mujeres, hacen un esfuerzo muy grande para estar con un peso adecuado. Pero además recordemos esto, ¿por qué no es indispensable? ¿Puede ayudar? Sí, pero también puede no ayudar. Es decir, no es un sinónimo, porque finalmente el músculo más fuerte que está utilizando un cantante, una cantante, no lo vemos. No está cantando con los bíceps, ni con los cuadríceps, ni con los tríceps, ni con el trapecio. Está cantando básicamente con el diafragma, un músculo muy grande en la parte baja del vientre que no podemos ver. Ese es el músculo entrenado, ese es el músculo fortalecido. Así es que de verdad no caigamos en la tentación de asociar el sobrepeso con el canto. Es importante recordarlo. La capacidad y la calidad de un cantante se mide por los agudos. Parece que de pronto estamos sentados 40 minutos esperando el pensier de la donna mobile para ver si entró ese sí o no entró ese sí. Y si entró el sí, entonces aplaudimos a rabiar. Y si no entró el sí, uy, qué mal. Y si hubo un gallo, no, bueno, a moler vivo al cantante. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo duró ese agudo? ¿Qué porcentaje de las notas de la partitura representa ese agudo? 0.000001. ¿Por qué magnificarlo? Sí, porque es atractivo, ¿verdad? Porque es un punto extremo de ciertas facultades técnicas de un cantante, sí, pero no de todas. Porque produce cosas en nuestro cerebro, adrenalina, endorfina, nos prende, sí. Pero entendamos de verdad que ese es solo un momento. Apreciemos la línea del canto, apreciemos la manera de frasear, apreciemos que un cantante, una cantante, canten fuerte, en forte, y suave en piano. Apreciemos que de pronto una nota crezca y se haga pequeña de nuevo. Apreciemos todo eso, apreciemos que la pronunciación sea correcta, apreciemos, valoremos un compromiso histriónico, un compromiso también de presencia, que el cantante se plante y no solo suene como él o la protagonista, sino que en la medida de sus posibilidades lo parezca, lo represente, nos convenza, nos engañe. Y ahora hay algo más. Ay, fulanito no dio el agudo, porque creemos que sabemos dónde van los agudos. Muchísimo cuidado. Nuestro admirado y querido Iván López Reynoso, a quien por cierto mando una felicitación muy especial porque se ha anunciado su muy próximo debut en el Teatro Real de Madrid en un concierto en el que acompañará dirigiendo a la orquesta, ¿a quién más? ¿A quién menos? A Javier Camarena, por supuesto que regresará a un teatro en donde lo han adoptado como uno de sus cantantes favoritos. Iván habla mucho de esta parte, del tema de la tradición y la no tradición. Les tengo que decir algo que los va a frustrar y las va a frustrar mucho si no lo saben. Una parte sustancial de los agudos que ustedes escuchan antes de, digamos, Puccini, una parte sustancial, pero enorme de los agudos que ustedes escuchan en Verdi, en Rossini, en Donizetti, en Bellini, ¿qué creen? No estaban escritos. Ellos no escribieron esos agudos. ¿Quieren saber cómo termina la Donna Mobile? No termina pensier, termina pensier para abajo. ¿Quieren ustedes saber qué pasa en la temida aria del trovador con el Manrico? Pues no, esos agudos no están escritos. Y nosotros terminamos masacrando a un cantante porque no los dio. Entonces también tenemos que evaluar eso. Tan no son prioritarios y fundamentales, aunque a todos nos gusten. Es como un helado de chocolate, es como un pastel, es como es como un partido del Barça. Para mí es algo que deseamos, que anticipamos.
pero no es un sinónimo absoluto de la vida. Se puede hacer de otra manera, de la misma manera en que la ópera tiene otros atributos. Y es importante no distraerse también con los agudos. Es importante entender que están estos otros aspectos y todos los cantantes lo cuidan. Tenemos un ejemplo extremo, Javier Camarena. Javier Camarena con una aparente facilidad casi obscena para los agudos y los sobreagudos. Sin embargo, Javier está trabajando todo el tiempo, todo lo demás, la línea de canto, el fraseo, los matices, la homogeneidad de sus registros, todo eso está siempre presente en su trabajo y es importante no olvidarlo nunca. Otro punto que resulta bastante equivocado a mi modo de ver es hablar sobre el elitismo de la ópera. A ver, la ópera, dice mucha gente, es para gente rica, falso. Para gente culta, falso. Para gente de la alta clase social, falso. Para gente que habla muchos idiomas, falso. Todo eso es falso. Decir eso es un grave error. La ópera elitista, habría que entender qué es elitismo. Nos vamos por el precio, discúlpenme amigas, discúlpenme amigos, pero todas y todos sabemos que es mucho más caro asistir a un boleto top de un artista pop, de estos que hacen giras mundiales, que ir a una función de ópera. Todos lo sabemos, no va por ahí. Se dice, es que la ópera fue creada por reyes, con reyes en las cortes. También ahí hay que discutir el tema. No es del todo exacto. La ópera nace en medio de ciertas clases, yo no diría tanto elevadas, sino cultas, ilustradas en el Renacimiento, y no como un espectáculo precisamente para gente millonaria. Sí, muy pronto, porque no había otras formas de diversión, no había cine, no había otro tipo de espectáculos. Hay gente que decide empezar a hacer negocio con la ópera y que la saca de esas residencias, de esos palacios, de esas villas con algunos salones grandes donde se hacía de manera privada y empieza a vender boletos. Pero la ópera ha tenido inmensos periodos populares. Simplemente el protagonista del curso que arrancamos en unos minutos más, es decir, Giuseppe Verdi, fue un compositor que escribió para el pueblo, que le escribió a la gente, que tomó el canto, la música de las bandas de pueblo, la música del pueblo, y que con ella y desde ella escribió muchas de sus primeras óperas. Fue un compositor que se conectó con movimientos sociales, con movimientos políticos que encabezaba la masa, el grupo mayoritario de proto-italianos que se identificaban con esa música. Así es que hablar de elitismo es relativo. Hay que ser muy culto para para entender la ópera. Tampoco es verdad. Hay que hablar idiomas. La ópera hoy, en prácticamente todos sus formatos, todos sus medios de transmisión, está subtitulada. Podemos entenderla perfectamente. Y además, esto de que no se entiende, como si no la entendiéramos porque no hablamos esa lengua, tampoco es exacto. La ópera no se entiende con toda claridad desde el principio, no le digan a nadie, pero el propio Monteverdi, para tantos el padre de la ópera, en 1600, ya se daba cuenta de que había problemas para entender la ópera. ¿Y qué hizo? El supertitulaje lo inventó Monteverdi en 1600 con los mecanismos que tenía. No tenía una pantalla LED, no podía proyectar con láser, no podía mandar al teléfono celular una traducción simultánea, pero se dio cuenta de que no era tan fácil entender ya mucho de lo que se cantaba y pidió que se imprimiera todo el texto para que la gente lo pudiera leer, porque era una época en la que no había luz eléctrica y por lo tanto las funciones se hacían con luz natural. La gente podía ver lo que estaba en sus manos, podía leer un pequeño papel y de esa manera entendía la ópera. Así es que hay que tener mucho cuidado con esta idea de decir que la ópera es elitista. Hay que ir de etiqueta al teatro, traje, corbata, frac, smoking, vestido largo. No, ya no. Eso quedó atrás hace muchísimo tiempo también. Me parece que la idea de que vestirse de cierta manera es una forma de mostrar respeto por algo,
puede ser matizable. Creo que el respeto hacia un espectáculo está en la manera en la que nos comportamos dentro de él. Creo que tiene que ver con otras normas, con otros cánones que no son el de la vestimenta. De hecho, yo creo que es importante ir a la ópera cómodo, fresco, porque en muchas ocasiones implica ya un esfuerzo personal, físico importante, y es importante ayudarnos a poderlo enfrentar de mejor manera. Y olvidé comentar algo, que es mi frase característica cuando se habla del elitismo de la ópera. La ópera, en mi humilde opinión, sí tiene una parte elitista, una sola, un solo terreno de elitismo, y es el elitismo emocional. Ahí sí, no es para todos. Son emociones fuertes, son personajes fuertes, son situaciones fuertes, con la manera en la que la música y el espectáculo escénico potencia toda esa fuerza emocional. Por lo tanto, si somos personas que nos gusta estar lejos de nuestras emociones, que preferimos ser fríos, calculadores, distantes, entonces la ópera tal vez no sea la mejor opción para nosotros. La ópera es un género musical. Me parece que ahí tenemos que tener cuidado también. ¿Es un error? No estoy seguro que sea un error, pero es una imprecisión. Y la imprecisión lleva un dejo de error. ¿Por qué? Porque la ópera no surge como un esfuerzo creado por un grupo de músicos en una sala de conciertos, con cantantes. No están buscando eso. Lo hemos dicho hasta el cansancio en todos nuestros cursos, conferencias, pláticas sobre mesas acerca de la ópera. Este es un género que no nace musical, aunque se musicaliza muy pronto. Es un género dramático, teatral, de gente en otro momento que está buscando reproducir, revivir el teatro griego, tratando de imaginarse cómo lo hacían y entendiendo que era medio hablado o medio cantado, entendiendo o inventando, no lo sabemos. Es perfectamente posible que la ópera, todo este género del que hablamos tanto y al que dedicamos todo este tiempo, es muy posible que esté fundada en un error, en una especulación no demostrable o acaso incorrecta, que los griegos medio cantaban su teatro. Así es que es importante recordar ese aspecto de que la ópera es básicamente un fenómeno escénico, teatral, dramático, que se fue musicalizando y musicalizando conforme pasó la historia. Por supuesto que es un género con elementos musicales definitivos, esenciales, pero no es su origen. Otro error o percepción inexacta. La ópera se murió con Puccini. Uy, no, ya, la ópera no existe. La ópera, estas cochinadas contemporáneas que no suenan nada, que parecen ruido. A ver, despacito. La ópera no nació con Puccini, la ópera no murió con Puccini. El mundo, el arte, el ser humano, idéntico en su esencia, mutante y mutable en su envoltura cotidiana, artística, política, fue cambiando a partir del principio de los primeros 15, 20 años del siglo XX, en el que sucedieron toda una serie de situaciones que rompieron con esquemas, con tradiciones, con formas de ver el mundo, con ilusiones, con ingenuidad, con el optimismo de mucha gente ante catástrofes bélicas inimaginables. Y a partir de eso hay una ruptura de muchos esquemas, hay una ruptura en la manera de acercarse al arte, hay una ruptura, una diferencia en la manera de vernos. Al vernos al espejo, a un espejo en el sentido más metafórico, los hombres, los individuos, dejaron de verse de la misma manera y empezaron a mostrarse y mostrar su arte, que es la manera más honesta y profunda de mostrarse a uno mismo, de otro modo, es decir, lo figurativo, la representación figurativa de algo cambia.
de pronto los sonidos se pueden capturar, las imágenes se pueden capturar y el arte tiene que evolucionar. El arte ya no puede competir contra algo como en la pintura es una cámara fotográfica y por lo tanto deja de lado lo figurativo y se va por lo abstracto, el cubismo, el expresionismo y muchos otros ismos. Lo mismo sucede con la música y lo mismo sucede con la ópera. ¿Se agotó una manera de hacer ópera? No creo que se haya agotado, porque la ópera y el arte va y viene en su estética y hay muchos momentos como este en el que la ópera se regresa un poquito a sus orígenes. Como decía nuestro personaje del curso que arrancamos en un rato, regresa a lo antiguo y serás moderno. Pero la ópera, después de Puccini, después de Richard Strauss, encontró y exploró otros caminos. Estamos rodeados de nuevos sonidos. Nuestra vida tiene nuevos sonidos. Lo hemos comentado aquí varias veces. Imagínense a alguien en el siglo X oyendo una licuadora, un camión, un tortón sin frenos en una carretera, oyendo un helicóptero. Era una cantidad de sonidos que no conocía y que le parecían extraños. Hoy estamos acostumbrados a ellos y hasta se hace música con muchos de esos sonidos. Lo mismo sucede con esas nuevas melodías, con esas nuevas armonías, con esas nuevas formas de acercarse a la ópera de los compositores en el siglo XX. Sobre todo, porque lo que tenemos que recordar es que la esencia del espectáculo es teatral, es dramática, y que la música ha sido un accesorio que se ha vuelto cada vez más importante, más consustancial al género, pero que no lo define de entrada. Por lo tanto, lo que sigue siendo importante, en donde no puede haber un cambio, es en la teatralidad del espectáculo, en la dramaturgia, en que sea un espectáculo verdaderamente escénico y dramático. La música es un accesorio como la ropa. Nosotros nos vestimos de otra manera, como se vestían en el siglo XIV, pero hacemos lo mismo, amamos, odiamos, traicionamos, somos fieles, somos infieles, somos celosos, somos los mismos. Nada más que con un iPad, nada más que con una playera de una fibra sintética, pero esa es la envoltura. El mensaje va por otro lado. Con la ópera del siglo XX, la ópera contemporánea, la ópera de nuestro tiempo, es exactamente igual, solo que están hablando en otro idioma musical. Siguen diciendo te amo, te quiero, te odio, etcétera, pero en otro idioma. Cuando nosotros escuchamos a una pareja decir que se ama en otro idioma, ¿eso hace que sea feo como se lo dicen? No, simplemente no estamos familiarizados con esa lengua. Y tenemos que hacer un esfuerzo para familiarizarnos con la música de nuestro tiempo. ¿Es simple? No. ¿Es complejísima? No tampoco si nosotros entramos con esa actitud. Podemos saber qué están diciendo, tenemos subtítulos, podemos tener la traducción, podemos tener un dispositivo con la traducción y a pesar de la oscuridad verlo, aunque no sería lo más prudente dentro de un teatro. Así es que eso está salvado. La música es uno más de los códigos con los que se expresa la ópera y la música de nuestro tiempo es música maravillosa. En México no se hace ópera, otro error. ¿Cómo que no se hace ópera? Hablo incluso, se hace, se representa, hay cada vez más teatros en nuestro país, no solo está la Ópera de Bellas Artes, hay las instancias que se están sumando, varias de ellas. Hay ópera en Sonora, hay ópera en Sinaloa, hay ópera en Guanajuato, en León, hay ópera en Guadalajara, en Jalisco, hay ópera en Mérida, hay ópera en muchísimos lugares. Compositores y compositoras de ópera mexicanos y mexicanas hay muchos y de primerísimo nivel. Por supuesto, podemos citar algunos que seguramente son conocidos por ustedes como un Mario Lavista, como un Federico Ibarra, uno de los más prolíficos y brillantes compositores de ópera que ha dado nuestro país, acaso el más. Gabriela Ortiz, querida amiga, compositora extraordinaria de óperas fantásticas, una ópera más reciente, Luciérnaga, sobre un episodio muy puntual del movimiento del 68 en plena CU. Marcela Rodríguez, Ana Lara, Víctor Rasgado, Juan Trigos, Marcela Rodríguez, ya la mencioné, Hilda Paredes y un largo, etcétera. Todo esto, de verdad, para tratar de transmitirles que cuando hablemos de ópera
tengamos un poco de cuidado, reparemos en que la ópera es un fenómeno mucho más complejo y no la juzguemos solamente por un agudo, por una apariencia física, por un detalle que puede terminar siendo irrelevante. Hoy es una entrega breve, hoy es una charla más corta que las anteriores, en las que quería compartir con ustedes algunos de los errores o inexactitudes más habituales que al menos su servidor escucha y que por supuesto que en alguna ocasión también pronunció y cometió antes de clavarse un poquito más en el tema, antes de entender la ópera con un poco más de amplitud, antes de también hacer este esfuerzo por acercarles la ópera y por acercar las nociones de la ópera de otra manera. Creo que también vale la pena reparar un momento más en estas charlas, estos diálogos que hemos tenido dentro de Hablemos de Ópera en Casa. Estamos buscando justamente una suerte de balance y de contrapunto entre los diálogos con personalidades del mundo de la ópera, diálogos con personalidades que no son propiamente del mundo de la ópera, pero que pueden enriquecer enormemente nuestra perspectiva del género, con los que se puede tener una retroalimentación valiosísima. Es el caso de Jorge Volpi, el novelista mexicano, que nos acompañará la semana próxima, el sábado próximo, en nuestro Hablemos de Ópera en Casa con, y este tipo de charlas en las que de pronto nos clavamos en un compositor o nos clavamos nos enfocamos, quiero decir, en algún tema más amplio que pueda agrupar un par de óperas, algunos compositores y también estos temas más ligeros en los que podemos hablar o de curiosidades o de elementos sumamente generales del mundo de la ópera. Pero ya que tenemos esta comunidad tan amplia y tan activa, les pido que también nos escriban a través de nuestras redes sociales y nos digan qué otros Hablemos de Ópera les gustaría escuchar. No porque se nos hayan acabado los temas, la ópera da para 3 vidas y media, pero sí nos importa poder, insisto, también tener algunos temas que puedan provenir de sus propias sugerencias. No me resta más que agradecer de nuevo la atención que han prestado, decirles que no pueden faltar el próximo sábado para hablar de ópera con Jorge Volpi y también porque durante esa emisión se van a llevar una enorme sorpresa cuando anunciemos a nuestro también mega estelar invitado del sábado que será, o sea, de este sábado que viene al otro, creo que es ya me acordaré del número, pero no es importante. Solo sepan que es Jorge Volpi este próximo sábado y alguien a quien han pedido mucho también, por cierto, el otro sábado. Gracias por estar con nosotros. Soy Gerardo Kleinburg y los invito a que nos acompañen el próximo sábado, 6 de la tarde, a que hablemos de ópera con Jorge Volpi. Hasta entonces.